Bueno, yo me he dado cuenta de que muchas veces al nutriólogo se le percibe, por la mayoría de la gente, se le percibe como alguien que va a venir y te va a quitar todo lo rico. Si vas al nutriólogo ya no vas a poder comer rico, ¿no? Esta frase que tiene que ver con que, bueno, muchas veces las personas piensan que comer saludable es comer insípido. O piensan que comer saludable es comer sin sal. O piensan que comer saludable es algo que es muy molesto, muy cansado o muy difícil de hacer, porque para comer saludable hay que eh, eh, comer todo simple y sin disfrutar la comida. Es como que pensaran que el cuidarse por fuerza, por fuerza, por fuerza implica no disfrutar la comida. Y ese es uno de los problemas grandes que yo he visto en cuestión de cómo la gente percibe al nutriólogo, de cómo percibe y cree que ir al nutriólogo es que lo van a poner a comer lechuga, es que lo van a poner a comer insípido, es que lo van a poner a comer sin sal y es que además va a dejar de disfrutar la comida y luego no. Ese es uno de los puntos. Que la gente piensa que cuidar su alimentación o comer saludable es comer insípido. Que ir al nutriólogo el nutriólogo es ese aquel que le va a aquel que le va a quitar todo lo rico, lo cual es completamente falso. Porque si tengo que decir un punto sobre esto es que precisamente el nutriólogo puede adaptar la alimentación, adaptar con mayúsculas, adaptar la alimentación incluso a los gustos del paciente, incluso eso. O sea que nosotros adaptamos la alimentación de acuerdo a lo que el paciente tenga y de acuerdo a cómo llegue el paciente, a qué enfermedad tiene, qué reto de salud está enfrentando el paciente. ¿Mm? Y luego también consideramos lo de sus gustos y tal. Incluso se toma en cuenta incluso la situación económica del paciente. De manera que el paciente aprenda a comprar más y mejor a menos costo. Ahí dejo ese punto. El siguiente punto que yo he visto que a veces causa ¿cómo decir? Una objeción en la mente de la cabeza, en la mente de la gente para ir a consultar al nutriólogo, o sea, una objeción, un por qué ellos no van a consultar. Bueno, muchas veces es porque creen que cuidar su alimentación implica pasar hambre. Así como lo escuchan. O sea, muchas veces las personas no consultan al nutriólogo porque piensan que si van a pasar hambre, por fuerza, tienen que dejar de comer porque a veces, aceptémoslo, hay personas que creen que si no pasan hambre no se están cuidando, fíjate. O creen que cuidarse es comer poquitos, dicen, es comer poquitos, poquita cantidad. Es esta misma gente que cree que para poder estar saludable tiene que estar por fuerza midiendo sus porciones y comiendo súper poquito, súper medido y súper pasando hambre para poder mejorar su salud. ¿Sí? Ese es un temita. Porque si tengo algo que decir sobre esto es que es, yo diría, todo lo contrario. Porque al venir con el nutriólogo, tú aprendes a comer de manera no solamente que propicie o que estimule tu buen estado de salud, lo cual significa que es comer saludable. Comer saludable es una cosa muy variada. Es una cosa muy variada en el sentido de que dependiendo del paciente y de qué situación esté atravesando, es lo que va a considerarse saludable en su caso y en su situación, en su contexto. ¿A qué quiero llegar con esto? A que el contexto de salud, la situación que esté pasando el paciente, el objetivo que tenga el paciente, qué es lo que estamos buscando
al atender a ese paciente? ¿Cuál es el objetivo de la alimentación que le estoy poniendo? Nosotros los nutriólogos cuidamos ese detalle. Cuidamos ese detalle precisamente porque la alimentación sin contexto no es nada. O sea, acá lo que manda es el contexto de cada paciente. Lo que pasa es que muchas personas piensan por fuerza que pasar hambre es sinónimo de estarse cuidando, o que pasar hambre es sinónimo de estar haciendo las cosas bien, y pasar hambre es sinónimo de buscar mejorar físicamente. O sea, la gente asocia, no solamente asocia al nutriólogo, como dijimos en el primer punto, con comer insípido, sino también lo asocia con tener que pasar hambre. Y la respuesta es, tú como paciente, tú no tienes que pasar hambre, tú no estás obligado a pasar hambre y que luego eso justifique que estás comiendo saludable. No, no es así, no es así, no es así. Tú puedes tranquilamente seguir una alimentación que te permita comer cuando tienes que comer cuando tengas hambre, y no necesariamente tienes que estar midiendo ni contando como si fueras un contador de la comida, ¿ok? No necesariamente. Pero vuelvo y repito, eso depende de tu nutriólogo, depende de tu contexto, de tu objetivo y de hacia dónde tienes que llegar. Hacia dónde te has propuesto tú llegar o de hacia dónde tienes que llegar, porque si no llegas, tu salud se va a ver deteriorada gravemente. ¿Me entiendes? A eso me refiero con el contexto. Y que también es cierto que hay personas que efectivamente lo ven así, dicen, es que si no paso hambre, no estoy haciendo las cosas bien. Y eso es un solemne error. Eso es un solemne error porque efectivamente no necesitas pasar hambre para poder estar saludable. No necesitas pasar hambre. Pero vuelvo y repito, a veces las personas así lo piensan, es que así lo ven. Lo ven como que incluso a mí me han tocado personas que me dicen, no, es que yo no siento que haya bajado, no siento que mi glucosa haya corregido. Y luego, ¿cómo es eso? Pregunto yo. ¿Cómo es eso de que tú sientes que tu glucosa no ha bajado? ¿Cómo es eso que tú sientes que tu peso no ha bajado? ¿Cómo es? Me dice, no, es que yo lo siento porque como yo no he pasado hambre y he estado comiendo cuando tengo hambre, pues yo no creo que haya yo bajado. Y le digo, es precisamente el punto. No deberías estar dudando, deberías estar agradeciendo, deberías estar saltando de gusto de que, mira, no necesitas pasar hambre ni hacer ninguna de las cosas raras que hacías antes, de estar midiéndote y pasando y contando y tal, pero de manera muy obsesiva, de que se forzan de verdad a comer menos pensando que esa es la forma. ¿Ah? Y mira, ahora que estás comiendo bien, mira, está bajando y mira, vamos y vemos su peso y bajó. Les checamos sus medidas, sus tallas, revisamos sus mediciones antropométricas y bajó. Revisamos sus análisis de sangre y bajó la glucosa, mejoró la hemoglobina glicosilada. Óyeme, pero este paciente me estaba lanzando la idea de que él no creía que estuviera mejorando porque no ha pasado hambre. Porque él, dentro de sí mismo, él piensa que cuidarse es pasar hambre. Esa es una de las ideas que mucha gente tiene, y que por lo cual no consulta al nutriólogo. Otra de las ideas que yo he notado que por lo cual mucha gente no consulta al nutriólogo es porque ya han consultado al nutriólogo, ¿sí? Muchas veces las personas ya han consultado al nutriólogo, y como ya han consultado al nutriólogo y les fue mal, vamos a entrecomillar mal, pues ya no regresan, porque dicen, no, es que yo ya fui y no funcionó, es que yo ya fui y no sirvió. Y yo les pregunto, ¿cómo? A ver, vienes a consultar conmigo y me intentas tirar de cabeza a tu nutriólogo que te atendía anteriormente. No, a mí no me gusta que vengas conmigo y me estés queriendo tirar de cabeza a tu nutriólogo que te atendía anteriormente. ¿Cuánto tiempo estuviste con tu nutriólogo? Estuve 2 semanas. 2 semanas. Y en esas 2 semanas bajé tanto. Y yo le digo, ¿y por qué no continuaste? No, porque es que no me gustó. No me gustó la dieta, no me gustó el plan, no me gustó. Y yo le digo, mira, tu atención como paciente
debería estar en mejorar la situación, mejorar tu situación de salud. Y si tú estabas pesando tanto y en 2 semanas te ayudó el nutriólogo, bajaste a tanto y no te gustaba la alimentación, tendrías tú que haberte puesto en contacto con tu nutriólogo y comentarle ese detalle de que tal vez querías que te cambie los alimentos, tal vez querías que te hiciera un ajuste, para que se enfocara un poquito más en tus gustos, ok, y ver hasta qué punto era posible que eso se hiciera. Pero, como no lo hiciste, decidiste tirar por la borda el trabajo. ¿Mm? Y esos 3 kilos que te hayas quitado, 4 kilos que te hayas quitado, 1 kilo que te hayas quitado, no importa cuánto te hayas quitado, era la puerta de entrada hacia tu nuevo yo. Pero como paciente solo aguantaste 2 semanas, no entiendo por qué. Ahora estás buscando una solución diferente, pero que es que la verdad es que no iba nada mal. O sea, no iba nada mal. Si solamente era el detalle de que la dieta no, que no te gustaba, que te hubiera gustado comer otra cosa, bueno, que le hubieras dicho al nutriólogo y el nutriólogo te lo ajustaba. Como ya te acabo de decir en los puntos anteriores, los nutriólogos podemos ajustar la dieta. ¿De acuerdo? Sí, ok, pero ¿hasta qué punto la vamos a ajustar? Pues eso depende de tu situación. Porque tú a mí no me puedes venir y decir que te encanta comer brownies para que yo te ponga 1 kilo de brownies para que comas diario y que luego como no te pongo lo que a ti te gusta, tú me vayas a dejar la dieta tirada. Porque si tú eres de esos pacientes, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Y esa es una de las razones, fíjate, de por qué yo al menos, yo no trabajo por consulta simple. Yo por consulta simple normalmente a mí no me conmueve. De hecho, es más, hasta he dejado ya de hacerlo. Porque luego siento que me da cosa ser yo el que les diga que tienen que abandonar o que tienen que dejar de comer lo que les gusta, ¿no? Ya es más, hasta lo he dejado de hacer en ese sentido. ¿Por qué? Porque luego la gente deja tirada el asunto. O sea, caigamos en cuenta que en una, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas no se va a resolver un problema de salud que vienes cargando desde hace mucho tiempo. ¿Sí? No se va a resolver un problema de salud que vienes cargando hace mucho tiempo. Un hígado graso, una diabetes que no te has tratado, una alta presión arterial que no ha mejorado, esa obesidad que traes. Óyeme, en 2 semanas no vas a bajar los 30 kilos de peso que tienes de más. En 2 semanas no vas a corregir esos triglicéridos elevadísimos que tienes casi en 1400, 1200. En 2 semanas no vas a bajar esa barriga enorme que has cultivado durante muchos años. En 2 semanas no. Entonces yo hasta lo he dejado de hacer. He dejado de atender personas, he dejado de atender pacientes. Yo ya prácticamente no, eso no lo hago. ¿Por qué? Porque me di cuenta que muchas veces las personas brincan de nutriólogo en nutriólogo y de dieta en dieta, cuando el problema no es el nutriólogo, el problema es el asunto de la motivación y el por qué el paciente está haciendo lo que está haciendo. Porque si el paciente como paciente no quiere hacer las cosas, no hay forma de que uno pueda hacer que lo haga. O sea, es una cuestión interna de cada paciente. Cada persona sabe por qué hace lo que hace, hacia dónde va, hacia dónde quiere llegar, y sabe que es una cuestión de decisión propia, de libertad. Uno no puede obligar al paciente a que coma lo que tiene que comer. El paciente tiene que querer hacerlo y luego apegarse a lo que uno le pone. ¿Sí? Entonces, imagínate que uno le diagnostica bien y le da el tratamiento correcto. Perfecto. Ya hicimos nosotros la mitad de la victoria, ya la hicimos. La otra mitad de la victoria, ¿de quién depende? De que el paciente lo siga, de que el paciente lo haga. Y esa es una de las razones de por qué yo en mis videos explico más o menos, bueno, hasta donde mi saber da, explico el por qué deberían hacerse las cosas de cierta forma, sobre cómo adelgazar, mis videos de cómo adelgazar, de cómo mejorar la diabetes, de cómo mejorar la hipertensión, de cómo perder grasa, de cómo corregir el hígado graso, todo eso para que el paciente comprenda los porqués. Sí, porque es una cuestión de educación nutricional. Pero de eso a que uno pueda con una varita entrar en la mente del paciente y hacer que lo haga, no se puede. El paciente tiene que decidir y a veces, lamentablemente, es el paciente el que tiene que corregir. Y muchas otras veces el paciente no consulta con el nutriólogo porque en otras ocasiones consulta con nutriólogos
y no les da resultado. No les da resultado y luego suben estos son pacientes que sí siguen la dieta bien, que sí se apegan al tratamiento, pero que nada más el nutriólogo no les da resultado. Como paciente, en ese caso como paciente, asegúrate tú como paciente que realmente tú sí estás siguiendo la dieta y el tratamiento perfectamente y que efectivamente tú como paciente no eres el que está fallando. Porque si tú como paciente eres el que está fallando, entonces te corresponde a ti manejar la situación y decidir. Decidir, sí, qué es lo que quieres y apegarte al tratamiento y seguir adelante y avanzar. Porque el nutriólogo, por mejor que sea, por bueno que sea el mejor nutriólogo del mundo, si tú no sigues lo que te pone, no vas a llegar a ningún lado. Entonces no seas de los pacientes que brincan de un nutriólogo en nutriólogo, de dieta en dieta, de plan en plan, de asesoramiento en asesoramiento, sin tener resultados, porque ahí probablemente el problema no sean los nutriólogos, ¿sí? Por otro lado, si tú eres el paciente que sí lo está haciendo todo bien y tal, lo que va a pasar, naturalmente lo que va a pasar, si tú vas con un nutriólogo, lo que va a pasar naturalmente, o lo que va a tender a pasar naturalmente, es que avances, que mejores, que adelgaces, porque estás yendo con un nutriólogo y un nutriólogo te está ofreciendo un asesoramiento adecuado, profesional, correcto, y está contigo y te asesora y te guía y le puedes preguntar y él te contesta y él te guía y hablas con él y estás en contacto estrecho y directo con él. Pero ahí, hasta en ese caso, asegúrate de ser tú el paciente que siempre está ahí, que está constante, que quiere aprender, que quiere salir adelante, porque de eso depende gran parte del tratamiento. Vuelvo y repito, el nutriólogo puede ser el mejor del mundo y aún así no seguir el paciente, aún así no seguir el tratamiento y entonces tirarlo todo a la borda. Y recuerda, un problema, ya con esto voy a cerrar, un problema de 20, 30, 40, 50, 60, 70 kilos de sobrepeso de grasa corporal no se soluciona en 2 semanas. ¿Sí? No se soluciona en 2 semanas. Y esa es una de las razones de por qué yo dejé de atender personas y dejé de atender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, porque no se soluciona en 2 semanas. Si tu problema de obesidad, esos 30, 40 kilos, no los vamos a bajar en 2 semanas. Tú no necesitas una cosita de 2 semanas. ¿Sí? Y yo como nutriólogo no me voy a quedar a esperar a que tú le entres ahorita y en 2 semanas ya no continúes. Y luego vayas y digas, yo ya consulté con él y me hagas lo mismo que le estás queriendo hacer al otro nutriólogo. Me hagas lo mismo que le estás queriendo hacer al otro nutriólogo, de tirarlo por la borda y decir, no, es que no me gustó. Es que a veces tú como paciente tienes que seguir las indicaciones. ¿Sí? Tienes que seguir las indicaciones con independencia de si te gusta o no te gusta, porque a veces de eso depende la mejora de tu salud. O sea, no siempre vas a poder hacer todo lo que te gusta para mejorar la situación. Van a haber momentos en los que tendrás que adaptarte y tendrás que hacer las indicaciones adecuadas porque no hay otra manera de que mejores. Por ejemplo, imagínate un paciente renal que tiene problemas, ya tiene una diálisis y que si comiera plátano podría eso ser algo muy perjudicial para él. ¿Significa esto que el plátano es malo? No. Pero, si come plátano puede fallecer o puede estar gravemente en peligro su vida porque tiene un daño serio renal que le impide metabolizar o manejar los minerales. Con lo cual, este paciente, por más deseoso que esté de comer plátano, no debería comerlo. Porque si lo llega a comer, se va a poner en riesgo. Entonces, aquí ese es un ejemplo de pese a cómo puede ser que a ti te gusten ciertas cosas o comer ciertos alimentos, de lo que sea, pues tal vez tengas que hacer un esfuerzo en ese sentido para mejorar tu situación de salud. Y poco tiene que ver con el nutriólogo. No es que no puedes ponerte a veces en decir, es que no me gustó. Después llenarte la boca y decir que consultaste, yo ya consulté con él, no me gustó. Y como no me gustó, no, pregúntate tú como paciente, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy siguiendo el tratamiento adecuadamente? ¿Estoy haciéndolo lo mejor que puedo? ¿Estoy siguiendo el todo tal cual, al pie de la letra, tal cual me lo están indicando para poder avanzar? ¿Me entiendes? O sea, no siempre el tema es el nutriólogo. Y sí, a veces sí, pero asegúrate tú de no ser ese paciente que
que no sigue el tratamiento y que luego solo echa quejas. Que solo echa quejas. Entonces, recuerda, esos 30, 40, 50 kilos, ese problema de la diabetes, esa hipertensión, no se van a corregir en una consulta. ¿Sí? No se corrigen en una consulta. Por eso tú requieres un proceso de transformación, un proceso de cambio. Un proceso que te puede durar 3 meses, 6 meses, un año. Y en base a cómo tú te motives a ti mismo y cómo tú decidas empezar esa transformación, bueno, sí es posible contratar un nutriólogo que te guíe, que te asesore por cierto tiempo, estar pendiente y pegado con él, aprendiendo durante todo ese tiempo para ir durante todo ese tiempo transformando tu salud, transformando tu mente, aprendiendo, cambiando tu físico y al final yo te aseguro de 6 meses te habrás quitado muchos kilos, 20, 30, 40 kilos, ¿sí? Al final del año vas a haber bajado tus 50, 60, 70 kilos, vas a haber aprendido un montón de cosas, vas a haber mejorado muchísimo tu físico, mejorado muchísimo tu autoestima y sobre todo con conocimiento para toda la vida. Por eso yo les digo, no, en una consulta no se soluciona. El asunto que tú traes, eso a donde tú quieres llegar, eso que tú quieres mejorar, eso no se soluciona. No, esto es un proceso que hay que hacer. Entonces, ese proceso está muy bien cuando tú te decides y lo tomas porque es algo que te va a beneficiar grandemente. Bien, bueno, ya, creo que se extendió un poco la charla, pero bueno, les mando un abrazo.